Hoy les traigo esta idea de pulsera fácil y bonita, un diseño con el que van a poder usar su color preferido. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es a quemar y a afilar cada una de las puntas de los hilos. Voy a usar ese dije con forma de corona, es en acero inoxidable tipo separador y lo voy a insertar a través de los dos hilos previamente ya unidos y lo voy a llevar hasta el centro. Cuando ya lo tenga ubicado en el centro, lo voy a fijar a una superficie plana. Para este diseño voy a usar balines de 3 milímetros en acero inoxidable dorado y chaquiras o mostacillas checas número 8, preferiblemente en el mismo color o lo más parecido al hilo que estén usando. Aquí, teniendo ya ubicados los hilos, voy a tomar el de la derecha y por allí voy a insertar 7 balines de estos de 3 milímetros. Y en el hilo de la izquierda también voy a insertar 7 chaquiras. La idea es que ambas hebras de hilo contengan la misma cantidad de piedras y la cantidad de piedras depende del tamaño que ustedes quieran para la pulsera. Aquí ya las tengo listas, ahora voy a fijar nuevamente los hilos. Voy a bajar las piedras y ahora voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros. Voy a llevarla hasta el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos del centro para empezar a tejer. Tomo la hebra del lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos del centro. Ahora tomo la de la izquierda y la paso por encima de esta y la voy a sacar por debajo de la intersección de donde están los hilos, que sería aquí donde está esta especie de cruz que se forma. La voy a sacar por este bucle que ustedes ven. Voy a alar sosteniendo los hilos y voy a apretar. Listo. Ahora realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro. El de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por el bucle que se forma. Halo. Y aquí nuevamente voy a apretar muy bien. Aquí llevo ya un nudo plano completo. Ahora voy a unir el balín, que sería el primer balín, a lo que llevo tejido. Tomo nuevamente el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por este bucle. Voy a alar y a apretarlo muy bien y realizo lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro, el de la derecha por encima de este y lo saco nuevamente y lo paso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por este bucle, halo y aprieto. Este sería otro nudo plano completo. Ahora voy a unir la primer chaquira o mostacilla que tengo aquí. Y voy a realizar lo mismo exactamente igual, sería otro nudo plano completo. Y voy a continuar realizando entonces el mismo tejido hasta completar todas las cuentas que tengo en este lado de la pulsera. Cuando ya haya terminado la última cuenta, simplemente realizo 2 nudos planos completos más y ya finalizaría este lado. Y ahora continúo con el otro lado de la pulsera. Voy a ubicarla y fijarla así como la ven acá. En el hilo de la izquierda voy a insertar los balines dorados, en el hilo de la derecha las mostacillas para coincidir con el otro lado que venía trabajando. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros
y voy a pasarla por debajo de todos los hilos para iniciar el tejido. Voy a iniciar con un nudo plano completo y la primer piedra que voy a incorporar también va a ser un balín dorado. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todas las cuentas que tengo para realizar este lado de la pulsera. Cuando ya una la última cuenta, entonces realizo nuevamente 2 nudos planos completos. Y para este lado de la pulsera también estoy usando 7 balines dorados y 7 mostacillas o shakira checas. Ustedes recuerden que la cantidad depende del largo que quieran dejar su pulsera. Y aquí ya terminé, entonces ahora simplemente voy a cortar todos los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y esta pulsera la voy a dejar en total de 13.5 centímetros, ustedes la pueden dejar de largo que quieran. Realizo un acabado en cada uno de los extremos, insertando un balín de 3 milímetros y dejando una medida de más o menos 7 centímetros, realizo un nudo sencillo nuevamente. Corto hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Y como ya terminé y tengo listos los dos extremos de la pulsera, voy a cerrarla con la técnica del nudo barril o nudo franciscano. La ubico de esta manera, tomo una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico de esta manera y la parte más larga de la hebra voy a empezar a enrollarla hacia donde tengo la argollita que se formó al momento de doblar el hilo. Cuando haya terminado, paso la punta por esta argollita, halo el lado derecho y empiezo a halar ambos lados simultáneamente. Si no tienes clara esta técnica, arriba te comparto un video donde te la enseño paso a paso y de manera mucho más detallada. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y miren, aquí ya tengo lista esta linda y hermosa pulsera. Ustedes pueden usar el color del hilo o de las cuentas que ustedes prefieran. Es un diseño fácil, muy bonito y lo van a poder hacer para ustedes, para regalar o para su emprendimiento de accesorios. Como siempre, te invito a que le des un like a este video, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso que he creado con videos explicados paso a paso de manera sencilla y que también te voy a enseñar sobre hilos y materiales. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.